Realmente es un privilegio. Realmente es un privilegio estar nuevamente con ustedes compartiendo con mucho temor y temblor la palabra de Dios. Y sé que cada jueves que nos reunimos, Dios habla en nuestro corazón y nos va transformando porque ese es el propósito, que nosotros crezcamos y nos desarrollemos. Quiero orar antes de esto. Padre, te damos gracias por esta noche. Te doy gracias por este grupo de mujeres que estamos hambrientas y sedientas de ti, Señor, de tu palabra. Por favor, ayúdame, Espíritu Santo. Prepara los corazones, Señor. Prepara mi corazón para que podamos recibir esta palabra, quede atesorada, Señor. Que quede, que caiga en tierra fértil y que podamos dar ese fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, fíjense que yo les voy a hablar. Yo no sé por qué el Señor, siendo yo soltera, me pone a hablar de esposas, pero como yo voy a hablar es la palabra de Dios, esa es la que va a impactar en sus corazones. Vamos a hablar de una mujer que ha sido señalada de manera muy negativa por una frase que ella le dijo a su esposo en un momento sumamente difícil. Pero aún de esta mujer podemos aprender muchas cosas. Y esta noche vamos a meditar en ella en 2 escenarios. Y yo le he puesto al tema de esta manera: la esposa de Job, de la opulencia a la calamidad. La esposa de Job, de la opulencia a la calamidad. Bien, vamos a ir al primer escenario. El primer escenario es el de la opulencia. Opulencia es cuando hay abundancia, cuando hay riqueza, sobran los bienes, sobreabunda todo. Y en ese contexto es que vamos a comenzar a estudiarla. De ella no aparece su nombre en la Biblia, no aparece su edad tampoco, solo su estado civil como casada y su esposo es Job. Ella era la esposa de un patriarca y un patriarca es una persona que por su edad y por su sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad. Este patriarca tenía una característica: él era un hombre muy rico, podemos decir en la actualidad un millonario. Quiero que busquen el libro de Job porque allí es donde vamos a estar estudiando algunos versículos. Y vamos a ir al capítulo 1, versículo 3. El libro de Job, capítulo 1, versículo 3. Les estaba diciendo que Job era un hombre millonario, tenía muchas posesiones materiales y así lo dice la palabra de Dios. Job 1:3. Su hacienda era 7,000 ovejas. No estamos hablando de 100 ni de unas poquitas. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces se imaginan ustedes la posición en la cual se encontraba esa familia. Era una familia que nosotros ahora, si lo pudiésemos trasladar a nuestra época, ya no hablaríamos de camellos ni de ovejas, sino que quizás de propiedades, de carros, de casas a la orilla del mar, no sé, empleados que tiene, el jardinero, el que cocina, porque él era un hombre muy rico. La palabra de Dios dice que era más grande que todos los orientales, imagínense. Pues ella era su esposa. Entonces, por esta situación nosotros podemos decir que ella vivía bien, materialmente hablando, ella lo tenía todo, con lujos para la época y rodeada de muchos sirvientes, porque era una cantidad la que tenían de siervos al servicio de ambos. Con Job había procreado 10 hijos, eran 7 varones y 3 mujeres.
Por lo que la Biblia dice, yo también puedo deducir de que ya eran adultos, no eran niños, porque más adelante vamos a ver que eran bien fiesteros. Era un matrimonio feliz, tenían buena reputación y podríamos decir que su esposa había influido positivamente en su esposo, en ese contexto en el que nos estamos moviendo en este momento. Era su única esposa, fíjense, a pesar de que los orientales practicaban la poligamia. ¿Y de dónde sacó esto? Ya se lo voy a señalar. Su esposo era fiel y ella también. Vámonos a Job 31. Quiero que vayan al capítulo 31. Y allí hay 3 versículos que vamos a revisar. Job 31, versículo 1. Estas son palabras de Job. Ustedes se acuerdan que en un momento dado de la tribulación de él, llegan los 3 amigos y empiezan a decirle cosas a Job y él empieza a defenderse. Pues en una de esas disertaciones de Job, él dice en el versículo 1 del capítulo 31, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. O sea que él, ya vamos a ver cómo era su vida espiritual, él había hecho un pacto, claro, en presencia de Dios, de que él no iba a ver a otra mujer, porque él era fiel. Y luego váyanse al versículo 9 y 10 del capítulo 31. Y dice Job, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa le pertenezca a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. ¿Qué está diciendo él? Yo no, como ellos lo están acusando, él se está defendiendo y dice, si yo he hecho eso, entonces mi esposa también que lo haga, ella tiene derecho también de irse con otros hombres. Entonces, por eso es que yo les decía que era un matrimonio muy estable, fieles, y solo eran ellos. Él no había pecado, pues, por la palabra que acabamos de leer. Ellos tenían sus 10 hijos y a estos hijos les gustaba comer y beber. Y dice la palabra de Dios en Job 1, regresen por favor al capítulo 1, versículo 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Eran 7, fíjense, un día cada era para cada uno de ellos. Y enviaban a llamar a las 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Acuérdense que la Biblia de quien habla es de la cabeza del hogar, que en este caso era Job. Lo más probable es que él compartía con su esposa esta preocupación por sus hijos. Y dice que él los ofrecía sacrificios porque él tenía el temor de que sus hijos hubiesen pecado. Ahora, en cuanto al aspecto espiritual de Job, vamos a Job 1:8, unos versículos más adelante. Yo no les voy a hablar mucho de la historia de Job porque luego me voy a centrar en la esposa. Pero se acuerdan que Satanás un día llega ante Dios y se establece un diálogo. Y en Job 1:8 le dice Jehová, fíjense, Dios hablándole a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay como él, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esa era la concepción que Dios tenía de Job, que él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, si nosotros vemos a su esposa,
la vida, el carácter, la integridad de Job ha de haber sido un gran reto para ella. Ella no era como él, eran diferentes. No tenía la fe de él ni la confianza que Job tenía en Dios. Job estaba alineado con Dios. Evidentemente ella tenía otra visión espiritual. Y de allí vamos a comenzar a entender también las reacciones de la esposa. Llama la atención, no sé si a ustedes, pero a mí sí, que ella fue la única que quedó. Todo lo material se desaparece, los hijos, pero ella no sufrió daño alguno. Fíjense, y además no se le tacha como una mala mujer, como queda escrito de algunas como Jezabel y como Dalila, que expresamente la Biblia dice que ellas eran malas, pero de la esposa de Job no dice nada de eso en la palabra. Entonces, este es el primer escenario. Hay abundancia de todo, está muy bien, un matrimonio feliz, un matrimonio bonito, con 10 hijos, Job una visión espiritual muy profunda, alineado con Dios, ella no tanto. Ahora vamos al segundo escenario, el de la calamidad. La calamidad es una desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas. Eso es calamidad. En Job 1:8, Dios le dice, ¿no has visto, no has considerado a mi siervo que tiene estas y estas y estas características? Entonces, Satanás le argumenta a Dios. Vamos a leer Job 1, versículos 10 y 11. Este fue el argumento de Satanás. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ese fue el argumento de Satanás, porque Dios le había dicho, no, él es apartado del mal, él es perfecto, es recto a mis ojos. En los siguientes versículos, ustedes se darán cuenta de que Dios le da permiso a Satanás. Y entonces comienzan a pasar una serie de situaciones trágicas. Y si ustedes han leído el libro de Job, el propósito de Satanás era que Job renegara de Dios, que él blasfemara de Dios. Ese era el punto a donde iba a poner todo su empeño Satanás. Entonces, en los siguientes versículos, ustedes van a ver que llega un criado, le dice, mira, pasó esto, todas las asnas, todos los camellos se lo llevaron, se lo robaron, mataron a los siervos. Y la última noticia que le da es que sus hijos estaban los 10 en la casa del primogénito y que la casa les cayó encima. En ese momento, Job dice que él rasgó sus vestiduras. Él se siente en ceniza, se echa ceniza en la cabeza, que era una señal de duelo, de luto. Y él dice una frase que en ese no es el momento, pero yo se la puedo decir porque a mí me encanta, porque él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y no había despropósito, él no encontró despropósito de Dios en nada de lo que le estaba pasando. Bien, pero en la Biblia solo habla de las reacciones de Job, no habla de ella. Entonces yo quisiera que nos centráramos en este momento a ver qué le estaba pasando a ella, que por toda su reacción nosotros podemos deducir cómo se sentía y revisemos cómo se habrá sentido ella. ¿Qué creen que habrá pasado cuando ella ve que todo lo material ya no lo tiene? Yo creo que estaba impactada, estaba atónita, estaba asombrada, así.
como hemos visto muchas veces en la televisión, cuando una familia ha perdido sus bienes, que se les ha inundado la casa, y ellos dicen, es que nada sirve, todo se nos arruinó. Yo creo que ustedes y yo hemos visto eso. Pero no solo eso, hermana, yo quiero que en este momento ustedes se pongan en los zapatos de ella, porque si a Job le dolía que lo material y sus 10 hijos ya no estaban, habían fallecido, ¿cómo creen que se ha de haber sentido esta mujer? Terrible. Ya vimos la viuda de Naín, era un solo hijo, pero a ella le avisan que los 10 hijos están muertos. Imagínense ustedes el dolor de esta mujer, la impotencia, la frustración, la desesperanza, porque los hijos que ella había llevado en su vientre, a los que había amamantado, los había atendido, los vio crecer, ya no estaban. Yo digo que ha de haber estado enojada, amargada, reclamándole a Dios por qué sus hijos se habían muerto, si eran los 10. Y yo quiero que ustedes así emocionalmente piensen cómo ha de haber estado esa mujer en ese momento. Independientemente de su vida espiritual, ella estaba impactada en su corazón de mamá, que eran los 10. Y yo les quiero contar una historia que es real. No, no es una historia, es una realidad. Yo tengo una vecina que hace alrededor de unos 20 años, ella tenía un matrimonio muy bonito, ella es doctora en química, su esposo profesor con 3 hijos, la niña era la mayor y 2 varones. Un día viene la mamá de él a visitarlos, estuvo con ellos, no sé si fue un sábado o domingo, y él decide irla a dejar hasta San Miguel en su carro y le dice a los niños que si lo acompañan. La niña mayor y el menor dijeron que sí, que lo iban a acompañar. El de en medio dijo que no, que se quería quedar cuidando a su mamá. ¿Saben qué pasó? Llegaron a San Miguel, dejaron a la mamá. Cuando venían de regreso eran como las 7 de la noche y había una rastra estacionada y él fue a meter el carro a estrellarse en la rastra. Instantáneamente sus 2 hijos fallecieron y él quedó inconsciente. Pero lo que yo les quiero contar es que yo fui a la funeraria en la noche de ese día. No éramos amigos, pero sí conocidos porque el esposo de ella y yo éramos miembros de la directiva de la colonia. Y miren, cuando esa mujer me vio, se levantó dando gritos, hermanas, pero eran unos gritos tan despavoridos, los 2 féretros de sus niños allí, y yo no encontraba qué hacer. Yo me acuerdo que lo único que yo hice fue abrazarla y gritaba y me decía, mis hijitos, Yuli, mis hijitos, ya no están. Y me dijo en el oído, y mi esposo, Yuli, Mario está inconsciente en el seguro. Miren, era un dolor tan terrible el de esa mujer que pasó cuidando, después que enterró a sus 2 hijitos, pasó cuidando a su esposo como unos 5 años, porque él quedó en coma como vegetal. Lo alimentaban por una sonda puesta en el estómago. Y ella no manejaba en ese tiempo. Y yo me la encontraba en el microbús, pero era como una vida autómata. Los ojos apagados, su piel como grisácea, la mirada perdida de esa mujer. Vieran qué terrible. Entonces yo cuando estaba estudiando que ella había perdido los 10 hijos, yo digo, sí, a Job le ha de haber dolido, era su papá, pero a ella también. Y el clímax de la calamidad o la gota que rebalsó el vaso es lo siguiente.
Miren, entre el capítulo 1 y 2 no se dice cuánto tiempo pasó, no se dice. Algunos piensan que unos meses, otros piensan que toda la prueba de Job fue alrededor de 2 años, pero la Biblia no lo dice. Pero entre el capítulo 1 y el 2 ocurre algo. Y vayámonos a Job 2:7. Entonces, estamos en el cuadro de esta mujer con dolor en su corazón porque además de todo lo material que han perdido, ha perdido sus 10 hijos. En Job 2:7 vuelve otra vez y va a donde Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando él sale, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, porque le dijo, piel por piel. Está bien, mira, no blasfemado, pero piel por piel, su cuerpo. Y entonces el Señor le da el permiso de tocarle el cuerpo a Job. E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esto es algo tremendo, hermano, porque yo les voy a demostrar con los versículos qué es lo que le estaba pasando a Job. En el versículo 7:5, un poquito más adelante, dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Él estaba irreconocible. No solo era en las llagas, sino que las llagas tenían gusanos, hermanas. Como enfermera, yo he visto heridas llenas de gusanos. Y hermana Rosita también. Y es un olor desagradable de algo podrido, porque es carne muerta. Y ahí se están alimentando los gusanos. Y así estaba Job. Él lo dice, porque son palabras de Job. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida, herida, abierta y abominable. Regresemos al versículo 2, así lo voy a tener, pero necesito que vean que es la palabra de Dios. Job 2, del 9 y 10. Porque yo les decía que esta fue la gota que rebalsó el vaso. Dice en Reina Valera 9 y 10, Job 2, 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Yo quiero leerles la palabra de Dios para todos, como dice. Su esposa lo vio y le dijo, ¿todavía sigues queriendo ser intachable? Maldice a Dios y muérete de una vez. Pero Job le respondió a su esposa, estás hablando como una tonta, porque fatua es una persona falta de razón, falta de entendimiento, vano, vacío. Y le dice, estás hablando como una tonta. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. En todo esto, Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. Y les voy a leer esta versión de la Biblia Septuaginta al español para que también entendamos la situación de Job y la situación de ella como esposa. En Job 2:9, fíjense que en esta versión así está descrito. Dice, y pasado tiempo mucho, díjole su mujer, ¿hasta cuándo padecerás diciendo, he aquí me queda tiempo todavía, un poco aguardando la esperanza de mi salvación? Pues he aquí que borrada está tu memoria de la tierra. Hijos e hijas de mi vientre, dolores y trabajos, los que en vano sufrí con afanes, y tú mismo en podredumbre y gusanos estás sentado, pernoctando al aire libre. Y yo, errabunda, errante y sierva, de lugar en lugar y de casa en casa, aguardando al sol cuando se pone, para reposar de mis afanes y los dolores que ahora me oprimen.
pero di alguna palabra contra el Señor y muere. Miren qué tremenda toda la situación que estaba viviendo él, pero ella también. Ahora, el hecho de que ella estaba en esa situación justifica sus palabras, no, no las justifica. Y quiero leerles todavía un versículo más, que es el Job 19:17. Dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, o sea, ella lo despreciaba. En la Nueva Traducción Viviente dice, mi aliento le da asco a mi esposa, mi propia familia me rechaza. Imagínense el estado en el que se encontraba Job. Entonces, el dolor, la amargura y el enojo contra Dios de esta esposa los expresa contra su esposo. Y ahí yo me voy a ir centrando en lo que quiero dejar como mensaje de toda esta tragedia. Por el sufrimiento, por la pérdida de sus hijos y al ver la situación de él, o sea, ella descarga todo el enojo, toda la amargura y todo el dolor en él. Por eso le dice, maldice a Dios y muérete. Bien alentadora, ¿verdad? La esposa. En toda esta situación yo quiero que vean la mano de Satanás también. Lo último que le quedaba a Satanás era usar a su esposa. Él ya le había quitado lo material, le quitó a sus hijos, su salud, pero ahora es su esposa. Ella era un arma estratégica de Satanás. La había dejado por último, dijéramos, para lograr su propósito de que su esposo blasfemara contra Dios. Sin embargo, no lo logró, fue en vano, porque Job no pecó a pesar de lo que ella le dijo. Y saben que Satanás no solo utilizó a su esposa para tentarlo a blasfemar, sino también para atormentarlo. Porque si ella despreciaba a la persona con la cual había vivido por tantos años, porque yo hacía una cuenta, yo decía, si la menor o el hijo menor tenía 20 años, el mayor ha de haber tenido como unos 40, 38. Quiere decir que ellos habían pasado toda una vida juntos. Pero ella en ese momento, además de que lo atormenta, quiere que él blasfeme, utilizada por Satanás. Proverbios 12:4. Miren lo que dice de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La versión de Dios habla hoy dice, la mujer ejemplar hace de su marido un rey, pero la mala esposa lo destruye por completo. Es lo que hizo la esposa de Job. Ella lo estaba destruyendo a él en su autoestima como esposo, como hombre, como padre. Y desde este versículo, la esposa de Job ya no vuelve a ser mencionada. Si ustedes revisan el libro de Job, ella ya no aparece. Algunos historiadores piensan que ella falleció y que Job tuvo otra esposa, pero la Biblia no lo registra así. Entonces, no dice que ella falleció, no dice que él tuvo una segunda esposa, como por ejemplo con Moisés, con Abraham, que dice que su segunda esposa se llamó fulana, como en el caso de David, no lo registra la Biblia. Si no lo registra y fue la misma esposa la que siguió con él a pesar de todo esto, eso me hace a mí pensar de que ella se arrepintió. Porque si es la misma persona, ella también gozó de la doble porción que Dios le dio a Job. Entonces, yo leí, no dice nada de que él tuviera otra persona. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos aprender de Job?
La esposa tiene una inmensa influencia en el matrimonio y en la familia, ya sea para bendición o para maldición, sobre todo en los momentos más difíciles o graves que estén enfrentando. Como les decía, aún con todo el dolor que sentía esta mujer, tampoco puede ser justificable lo que ella hizo. Porque si ella hubiera tenido una visión espiritual diferente, ella hubiera llorado a la par de su esposo. Se hubieran consolado ambos de todo lo que estaban pasando. Porque Dios dice que es la ayuda idónea a la esposa. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. La fidelidad de Job al Señor, yo creo que de alguna manera su esposa también influía para que eso pasara. Tenían un matrimonio feliz. Ella estaba con él, lo había ayudado en los momentos de la opulencia, ¿se acuerdan? Cuando ellos tenían riquezas. Y tengo un versículo que para mí es un regalo, no solo para las esposas, sino que para las mujeres. Proverbios 18:22. Entonces es bien importante la influencia que tiene la mujer en el hogar y la esposa con su esposo. Es sumamente importante. Ella lo puede destruir o lo puede levantar. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En la Nueva Traducción Viviente, miren lo que dice. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro. Esposas, ustedes son un tesoro que ese hombre encontró. Así lo dice Dios. Son un tesoro. ¿No les parece maravilloso? Yo no tengo esposa, no soy casada. Pero yo dije, qué lindo esto, porque la esposa es la que sufre a la par del esposo. En las buenas y en las malas, yo he visto que ahí están juntos. Algunas quizás no, ya no tienen a su esposo, otras están separadas, ya no lo tienen, pero en su momento, en los momentos felices, ahí estuvieron juntos. Y dice que el que hay esposa encuentra un tesoro, la esposa es un tesoro, hermanas. Hermana Vero y todas las que son esposas, hermana Trini, son un tesoro para su esposa, para su esposo. Y recibe el favor del Señor. Quiere decir que cada hombre que halló a su esposa recibe el favor de Dios. ¿No les parece que las mujeres somos especiales para Dios? Por eso yo les decía que si esta mujer se arrepintió y ella siguió como esposa de Job, por eso ella también recibió la doble porción que Dios le dio a Job al final. En los momentos de la prueba de fuego debemos cuidar nuestras reacciones, que incluyen las palabras y la actitud. Es otra cosa que aprendemos de esta historia de la esposa de Job. Porque con nuestras palabras y nuestras actitudes, nuestra conducta, podemos edificar o destruir, no solo al esposo, a nuestros seres queridos, a los hijos, a los padres, a los amigos. Saben que nosotros somos personas muy emocionales, las mujeres, y reaccionamos rápidamente. Esta mujer estaba como un volcán con todo lo que tenía dentro, la mujer de Job. Y cuando ella mira a su esposo, que ha de haber sido guapo, bien vestido, me imagino yo, y lo mira así, ella inmediatamente dice esas palabras. Blasfema contra Dios y muérete, todavía le dice, mire, muérete, ya no te quiero ver, pues. Entonces nosotros somos muy emocionales, las mujeres, y las reacciones son muy rápidas. Así que aprendamos de Santiago 1:19. Anótenlo, por favor. Yo lo voy a poner en una tarjetita. Y ustedes también en el espejo. Miren lo que dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse.
Dice la Nueva Traducción Viviente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Imagínense ustedes cómo ha de haber estado Job, ¿verdad? Porque esta mujer reaccionó de esta manera. Aun cuando ella tenía su estado, que ya lo vimos caótico, doloroso, pero su reacción no es la esperada en una esposa de muchos años. También quiero decirles que según con esta historia nos damos cuenta cómo Dios permite el sufrimiento en la vida. Él permite que haya sufrimiento en la vida para probar nuestra fe, la paciencia, la confianza en Él y otras veces para humillar nuestro orgullo o lijar aquellas áreas donde no andamos bien. Por ejemplo, el dominio propio, el amor, el gozo, la paz. Cuando se nos ataca donde más nos duele, nuestra fe es puesta a prueba y muchas veces entramos en duda. Por eso es que les hablé de la situación de ella y que su crecimiento espiritual no era igual al de su esposo. Y quiero darles 2 versículos relacionados con esto para ir terminando. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo sé que aquí hay muchas mujeres que tienen enfermedades, problemas con sus hijos, problemas con su esposo, problemas con su trabajo. Pero el Señor les dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios siempre va a estar con nosotros. Eso se le olvidó a la esposa de Job. Nahum 1:7 es de los profetas menores. Nahum 1:7. Dice así la palabra de Dios. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Lindo eso, ¿verdad? Son promesas grandes de Dios. Y por lo último que quiero decirles es que no debemos dejarnos utilizar por el enemigo. Es una decisión. Fíjense bien, es una decisión. Yo tengo que reconocer que mi lucha no es contra carne ni sangre. ¿Se acuerdan de ese versículo, verdad? En Efesios 6:12. Lo que le pasó a esta mujer es que ella no pudo reconocer que en ese momento ella estaba siendo utilizada por Satanás y se dejó llevar por sus emociones. Así que tenemos mucho que aprender de esta esposa de Job. Y creo que no solo para las personas casadas, sino también para todas las mujeres, que tenemos que aprender ese dominio propio del que hemos visto como fruto del Espíritu y apoyar a nuestra familia, a sus esposos, a los hijos, a nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, y que reconozcamos que cuando estamos en una situación difícil, no es la lucha contra esa persona, es contra otros seres huestes de maldad. Quiero decirles algunas frases que son del mundo, son frases de la sabiduría popular, pero a mí me gustaron y yo creo que a ustedes también les va a gustar. Dice que no hay carga tan pesada que no la puedas llevar. Solo tienes que saber cómo cargarla. No me voy a rendir. Aquí voy otra vez, con mucha más fe y potencia. No podemos cambiar las actitudes de los demás, pero podemos elegir no dejarnos afectar por ellas. Fíjense, nosotros no podemos cambiar a los demás. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción.
Y la vida es como un rompecabezas. Cada pieza tiene una razón, un lugar y un porqué. No insistas en colocar piezas donde no caben. Así que, hermanas, este es el estudio de esta mujer que nos ha enseñado mucho, espero en el Señor. Y hermana Vero va a compartir unos videitos que son cortitos de una mujer que es ciega, hermanas. Y yo quiero que vean la actitud de ella y lo que ella dice. Está cargando ahorita, hermana. Bueno. Ya ahorita, hermana Yuli. En este instante. Son como de unos 2 o 3 minutos. Sí. Ahí está. No se mira nada. Ahorita vemos, hermana Yuli, porque esto de la tecnología, todo está... Hermana Trini. No, si es que creo que no sé por qué. Dicen que si estando ciega no me quemo cuando toco mi comida o las cosas calientes. Creo que mis manos están tan acostumbradas a hacer las cosas que se han ido acostumbrando para interactuar con ello. Y es algo que yo voy haciendo cada día porque yo no me puedo sentar a esperar que alguien me traiga comida para mis hijos. Para poderme dar cuenta que ya estuvieron, yo los empiezo a tocar y como siento que ya están bien, ahora ya los voy a poner a trasudar solamente por unos 15 minutos porque no me gusta que me queden aguado. Se preguntarán qué fácil los saco, pero yo siempre cuento cuánto tengo allí para poderlos hacer. Preparar chiles rellenos me fascina porque es una de nuestras comidas favoritas. Me han preguntado que cómo le hago para salir a la calle. Yo camino siempre de la mano de mi esposo. A pesar de que tengo mi bastón, yo me acostumbré a caminar con él. Y eso me fascina porque él se porta como todo un caballero porque me tiene que abrir la puerta. Pero yo me he enseñado a estar siempre con alguien. Casi nunca estoy sola. En mi casa soy la que ordeno todo, así que como solamente vivo con mis hijos y mi esposo, ellos si tocan algo lo ponen en el mismo lugar para que yo no me tenga que esforzar en buscar las cosas. Eso es maravilloso en la ayuda que ellos me dan. Preparé ya el caldillo para los chiles, solamente molí 2 chiles serranos y jitomate, sal al gusto y nor suiza, para ponerlos aquí ahorita los chiles cuando los pasen huevo. A pesar de las pruebas que se presenten en tu vida, recuerda que hay que vivir por fe. No importa lo que suceda, vence el dolor, no te dejes vencer por él. Yo siempre trato de cocinar del lado de la estufa, nunca de frente, porque así digo yo, si se cae la cacerola, no me quemo. Siempre trato de buscar soluciones para poder hacer mis cosas. No somos intocables, tarde que temprano nos presentaremos a pruebas, pero los límites nosotros nos los ponemos solos. Ya vieron, sí se puede lograr hacer todo lo que nosotros queremos. Acuérdense, heridos pero no vencidos. Bendiciones. Tremendo ejemplo de mujer. Dicen que hola, aunque yo sea ciega, tengo responsabilidades como esposa, así que hoy voy a preparar un mole. Ahorita estoy sazonando todas las semillas que ya molí y la nuez. Ahora estoy
estoy integrando el chile negro y chile mulato para molerlo, y aunque mi esposo no me exige comida, a mí me gusta tener todo listo porque valoro su trabajo y el esfuerzo que hace por la familia. Cada día le pido a Dios que me siga dando sabiduría para seguir atendiendo a mi familia. Bueno, ya tengo el mole y le integré también el pollo para que vaya hirviendo el arroz, y ahora estoy haciendo unas tortillas calientitas para disfrutarlo. Yo mido el tiempo para poderme dar cuenta de las tortillas, cómo las voy haciendo. Me han preguntado de dónde soy. Soy de México, del lindo estado de Michoacán. De allí soy yo. Así que disfruto cada momento y cada cosa que yo hago. Excelente día. Bueno, creo que es un ejemplo de una mujer que es ciega. Imagínense todo lo que hace. A mí me impactaba mucho. Hermana Yuli, le quité el micrófono sin querer queriendo. Bueno, yo les Perdón. decía que a mí me ha impactado mucho esta mujer de ver que ella está en una situación de ceguera. Ella es ciega, pero la actitud de ella es tan positiva y todo lo que ella puede hacer, hermanas. A veces nosotros, yo sé que todas tenemos problemas, unos más graves que otros, pero Dios siempre está con nosotros. Y ella dice, tenemos que tener fe. Así que por eso es que les pasé esos 2 videos cortitos, y espero que el Señor, con la ayuda de Dios, pues este mensaje de esta mujer nos haya ayudado en la situación actual en la que nos encontremos. Amén, hermanas.